Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Amén. ¿Cómo están? Felices, orando y a Jesucristo esperando. Feliz sábado. A la puesta del sol del viernes comenzó el sábado, día del Señor. ¿Y termina cuándo? Mañana la puesta del sol. Vamos a saludarnos, pero con las palabras hebreas, que dice Shalom Shabbat. Saluda al que está ahí a la par y dígale Shalom Shabbat. Dígalo en hebreo, ya dos palabras en hebreo. ¿Ah? Ajá. No es Shalom, no, es Shalom Shabbat. ¿Qué significa eso? Significa la bendición de paz del Dios esté con usted en este sábado. Amén. Ahora lo vamos a decir en griego. Makairos Sabatón. Eso suena más fuerte. Ajá. Note qué interesante que la palabra Shabbat, traducido al español, ¿cómo es? Sábado. Y en griego, Sabatón, también traducido al español es sábado. Por eso el único día que tiene nombre en la Biblia es sábado. Y no hay. Pregunto, ¿encontró alguien en la Biblia, porque yo ofrecí 1.000.000 de córdobas, ¿encontró alguien en la Biblia otro día diferente para pagárselo? No hay, no hay. Y se lo pueden pedir a quien sea. Yo recuerdo a mi mamá, cuando ella estaba en la iglesia tradicional, recuerdo a mi mamá que cuando yo aprendí este mensaje, yo fui donde ella y le dije, mamita, el día del Señor, según la Biblia, es el sábado. Y ella tenía una bibliesota así grandotota con un montón de imágenes y figuras. Y entonces se lo enseñé, se lo mostré. Y ella dice, sí, es cierto, tiene razón. Y se fue donde el cura y le preguntó al cura. Y le dice, señora, su hijo tiene razón. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios y no la podemos cambiar. Y ahí está escrito. Así que entonces, Shalom Shabbat y Makairos Sabatón. Feliz sábado. Happy Sabbath. También, con la ayuda de Dios, que Dios te bendiga. Muy bien, hoy tenemos un tema que es otro remedio natural. Hemos hablado de varios remedios naturales esta semana. ¿Cuáles son? El agua, la alimentación equilibrada. ¿Cuál otro? El descanso. ¿Cuál otro? El ejercicio físico, mental y espiritual. Y hoy vamos a hablar del más importante de todos. ¿Cuál es? Se llama confianza en Dios. La Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es ese? Isaías 26, 3. Porque es un remedio. ¿Saben una cosa? Dice la palabra de Dios también en Proverbios. Dice, el espíritu triste seca los huesos. Es buena medicina. No, así dice también, es buena medicina. Una persona triste, deprimida, desconfiada, es una persona que por eso dice, el espíritu triste seca los huesos. Y adentro, en los huesos, por dentro de los huesos, en la médula, es donde se origina la sangre. Y entonces, una persona que se deprime, que se pone triste, desconfiada, asustada, miedosa, es una persona que su sistema defensivo, ¿sabe lo que le pasa? Se baja.
Y si a usted se le baja el sistema defensivo por depresión, por miedo, por ansiedad, por preocupación, inmediatamente usted se va a enfermar. Se va a enfermar. Hay gente que dice, qué raro, ¿por qué yo me enfermo tan fácil? Se enferman muy fácil porque andan preocupados, desconfiados, tristes, deprimidos, no tienen confianza. Por eso, la confianza en Dios, ¿qué es lo que genera en nosotros? Hay unas amigas que les vamos a llamar endorfinas. Es como cuando usted hace ejercicio, se producen endorfinas, oxitocina, no se preocupen por los nombres, la buena melatonina, serotonina, todas estas que terminan así con ese nombre, son buenísimas para que usted y yo, si los niveles de ellas están normales, equilibrados, entonces usted va a tener ¿qué? Muy buenas defensas. Y lo que más le trae a uno, oiga bien, lo que más le trae a uno fortaleza es la confianza en Dios. Pueden decir amén en esta parte. Hay permiso de decir amén esta noche. Entonces note, ¿qué es lo que le trae a uno mucha fortaleza? La confianza en Dios. Ahora, ¿cómo es que usted y yo llegamos a confiar en Dios? En Filipenses, el capítulo 4, versículo 6, este no es el tema, este es el remedio natural de la noche. ¿Cuál es el remedio de la noche? ¿Cómo se llama? Confianza en Dios. No confianza en otro, no confianza en el dinero, confianza en Dios. Entonces en Filipenses 4:6 dice la Biblia, por nada estéis afanosos. O sea, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos, por nada estéis estresados. ¿Por cuánto? ¿Y cuánto es nada? Nada es nada. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces el versículo 7 dice, de Filipenses 4, y la paz de Dios, qué lindo, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el elemento que nos ayuda a desarrollar la confianza en Dios? La oración, la relación con Dios. Si usted quiere desarrollar mucha confianza en Dios, pase mucho tiempo a solas con Dios. Por eso es que la Biblia dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia y lo demás. ¿Y qué es lo demás? La comida, la bebida, el techo, el abrigo, el dinero, el esposo, la esposa para los solteros. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Buscar primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Así que, noten lo siguiente. Lo más importante es que usted y yo confiemos en Dios. Cuando hay una persona que confía en Dios, es tranquila. No anda desesperada, así como con miedo. No. Es una persona tranquila, calmada, serena. Y sobre todo, es una persona amorosa. Porque cuando confiamos en Dios, viene sobre nuestro ser la influencia poderosa del Espíritu Santo. Que Dios les ayude a confiar más en Dios y no en las cosas del mundo. Vamos a ponernos de en pie, vamos a orar. Vamos a orar ahora. Qué bueno, qué montón de niños tengo hoy aquí adelante. A mí me alegra ver niños y niñas, niños, amigos, amigas, pequeños y grandes, ¿verdad? Es bueno. Ya los voy a extrañar mucho porque hoy es la última noche que estoy con ustedes. Pero gracias a Dios, mi esposa hoy no pudo venir, pero mañana aquí estará en la mañana con nosotros. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, nuestro Creador, Redentor, Sustentador, alabado sea tu nombre. Gracias por este día lindo, precioso. Es un día diferente, apartado para reposar, descansar, comulgar, adorar tu santísimo nombre. Permite que el Espíritu Santo venga, tome control de nosotros, nos ayude.
Danos fuerza, danos ánimo, Señor. Permite que confiemos más en ti y menos en las cosas de este mundo. Padre eterno, ahora que vamos a estudiar juntos la Biblia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque esto no es tarea de un hombre, por muchos años que esté enseñando la Biblia, esto es tarea del poderoso Maestro, el Espíritu Santo. Envíalo, Señor, y envía ángeles para que estén aquí en medio de nosotros. Permite que pongamos atención a tu palabra, que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Ayúdanos a recibir con gozo, con alegría el mensaje de esta noche. Por favor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles de una palabra muy importante que tenemos que recibir y compartir. Una palabra que tenemos que recibir y compartir. Porque si usted no recibe eso primero, usted no lo puede dar. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuál es esa palabra tan importante para esta noche? Se llama perdón. Perdón. Saben, hay gente, he conocido a gente que ha pasado años y años y años sufriendo interiormente porque hicieron algo malo, muy malo, o le hicieron algo muy malo a ellos, y entonces a través de ese mucho tiempo han sufrido y no se han perdonado ni tampoco han perdonado. Conocí a una jovencita. Tengan mucho cuidado, padres, en estos tiempos con los niños. Conocí a una jovencita que ella apenas tenía, cuando la conocimos, 15 años. Muy linda ella, muy linda, físicamente muy linda. Pero ella tenía en su corazón un dolor y un resentimiento muy grande, pero muy grande, y nunca había hablado sobre eso. Un tío de ella, tengan mucho cuidado con esto, un tío de ella había abusado sexualmente cuando apenas tenía 5 añitos. La mamá nunca le creyó al tío. Y de paso, cuando un niño dice algo de esto, ellos no mienten con estas cosas. Y la niña había sufrido y sufrido y sufrido, y todos esos años, 10 años, la amargura contra la madre porque nunca le creyó, el dolor de ella porque ella pensaba que ella era la culpable del asunto, y también cómo le había afectado emocionalmente. Por eso es muy importante el tema de esta noche. A veces hay personas que han arrastrado una situación así por años, o que alguien les hizo algo, no necesariamente eso. Alguien les hizo algo y ellos dicen: yo no lo perdono y no lo perdono, y iré a la muerte y a la tumba, pero yo no lo perdono. Y esa gente sufre mucho, no tienen paz. O quizás un pecado que han cometido, un pecado, y ellos saben que hicieron lo malo y muy malo, y nadie sabe, nadie conoce la situación, solo quizás otra persona y Dios, que todo lo sabe. Y entonces esas personas están así como detenidas, como en una cárcel, están prisioneros de culpabilidad. Por eso es muy importante que entendamos lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo han tratado de resolver algunos movimientos o hasta religiones este asunto del perdón? Les explico. Hay una religión que se llama el hinduismo, viene de la India. En el hinduismo, ellos dicen que para resolver el problema de pecados y usted poder alcanzar el perdón, usted tiene que sufrir bastante y pagar con sufrimiento lo malo que usted hizo. Y entonces, en algunos casos, imagínense ustedes, en algunos casos hacen que las personas, para expiar o purificarse de sus pecados, hacen que vayan caminando sobre piedras
calientes, hirviendo en fuego hasta que están rojas. O otros casos también, ellos utilizan unos ganchos metálicos. Oigan bien lo que hacen. Se meten uno aquí, en los senos, otro aquí, y se suspenden en el aire, y entre más tiempo duren, más tiempo purifican sus pecados y alcanzan el perdón. En otros lugares le enseñan a la gente que si usted hizo una cosa mala, tienes que hacer 7 buenas para alcanzar el perdón. Es como una penitencia. En mi país, recientemente, una vez al año, el 2 de agosto, hacen una gran romería donde yo les conté que van hasta casi 2 millones de personas. De aquí de Nicaragua van de Guatemala, vienen de Panamá, de diferentes partes. Y ahora inventaron hace 2 años la puerta del perdón. Y el que pasa en esa gran basílica, inmensa la basílica, visitada, preciosísima, adornada con figuras, imágenes, y allá está en el fondo hay una imagen de la morenita, le llaman. Y entonces hay personas que literalmente caminan kilómetros y kilómetros descalzos. Algunos viajan con cruces encima. Otros, cuando ya están llegando al santuario principal, entonces se van de rodillas caminando, y algunos hasta les chorrea la sangre. Y cuando pasan por esa puerta del perdón, les han dicho que entonces van a tener el perdón de los pecados. En la Biblia, busque Job. Recuerde que esas son las ideas ¿de quién? De los hombres, del mundo, de filosofía, de religiones. La Biblia enseña de cristianismo. ¿Centrado en quién? ¿Centrado en quién? Una religión sin Cristo no sirve para nada. Oiga lo que estoy diciendo. Una religión sin no sirve para nada, porque el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la roca, no es un hombre, es Jesucristo. Job 25, Job capítulo 25, busquémoslo. Ajá, ya le voy a decir para que me espere. Job 25, 4. Dice la Biblia: ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La palabra justificar en la Biblia, justificación, también, ¿cómo pues puede ser perdonado el hombre ante Dios? ¿Cómo puede ser, pregunta la Biblia aquí, limpio el que nace de mujer? Porque la Biblia dice en Salmo 51 que en maldad hemos sido formados y que en pecado nos concibió mi madre, nuestras madres. O sea, ¿qué significa? Que cuando nacemos en este mundo, usted y yo ya venimos contaminados con los virus del pecado. Ya traemos una naturaleza pecaminosa. Y si no, pruébenlo con los niños, los pequeñitos, chiquititos, tiernitos. Ustedes piensan que un niño chiquitito, así de bracitos, le va a decir: ay, pobrecita mi mamá, debe estar muy cansada, no la voy a despertar ahorita. Y no le importa la hora que sea, él tiene hambre y come. Y vean a los niños a veces están ahí juntos, tienen varios juguetes y no, este es mío, no, este es mío. ¿Quién les enseñó eso? Lo traemos. El pecado viene con nosotros desde que nacemos. Usted nació y ya trae una naturaleza mala, contaminada. Por eso la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo.
Entonces, pregunta aquí la Biblia, ¿cómo pues, de qué manera puede el pecador alcanzar perdón? ¿Cómo pues puede ser justificado? ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Cómo? Preguntaba. Y ahora vamos a uno de los métodos más lindos que tenía el Señor Jesús para enseñar, las parábolas. San Lucas, Evangelio según San Lucas, vaya conmigo. Recuerden que el maestro de los maestros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué significa su nombre? El Dios que sana y el Dios que salva. Y entonces el Señor Jesús tenía uno de los métodos más eficaces para enseñar, que se llaman las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Viene de una palabra parabolé, que significa poner a la par de, con el propósito de, o sea, es una comparación. Y el Señor Jesús utilizaba comparaciones de esta tierra para enseñar lecciones del cielo. San Lucas capítulo 18, ¿ya lo tienen? Muy bien. 18. Capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9 en adelante. Para algunos que se tenían, ¿por qué? Por buenos, por santos. Porque en el tiempo de Jesús había una religión, bueno, habían varias religiones, pero había una religión especialmente que ellos se creían que eran los mejores. Ellos conocían la letra de la ley, se la sabían y hasta se la aprendían de memoria. Dice la palabra, para algunos que se tenían por justos, ¿y qué hacían con los demás? Los menospreciaban. Esos malos. Saben, esta religión de la que hablaba Jesús, ellos tenían una oración, y dentro de sus oraciones que elevaban a Dios, claro, Dios nunca escucha tales oraciones. Decía una de sus oraciones: Señor Dios, maldice a los gentiles. O sea, envíales maldiciones a los que no son de nuestra religión. Noten qué espíritu. Y dice que menospreciaban a los demás. Ahí están los mundanos, los paganos, los perdidos, los que andan en pecado. Así eran ellos. Dice la palabra del Señor, les contó esta parábola. ¿Cuál parábola? Dos hombres. ¿Cuántos? Dos hombres. ¿Subieron a dónde? Dígame una cosa, ¿es bueno venir al templo? Sí. Claro. Y noten, ¿a qué fueron al templo? ¿A qué fueron a hacer? ¿Es bueno venir al templo a orar? Sí. Ahí no hay ningún problema. Los dos van al templo y los dos van a orar. Es bueno venir al templo y es bueno a orar. Es correcto, eso está bien. Y entonces, ahora se dividen. Dice la Biblia, uno era ¿cómo? Y el otro, ¿qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo significa separado. Separado. Ellos pensaban, ellos creían, es más, hasta se vestían de color blanco. ¿Por qué se vestían de color blanco? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se vestían de color blanco? Se consideraban como limpios y puros. ¿Saben, por lo escrito acerca de ellos, las sábanas de sus camas, ¿saben de qué color eran? Por supuesto, blanco. ¿Saben cuántas veces lavaban sus sábanas? 7 veces. Porque el número 7 es perfección. Los vasos, las cucharas, los platos, ¿cuántas veces creen que las lavaban? También. Ellos guardaban el sábado, pero no como Jesús. Ellos guardaban el sábado, y dentro de las reglas que ellos habían puesto, ninguno podía caminar más de 1080 pasos en sábado. ¿Cuántos pasos? Si caminaban más de 1080 pasos en sábado, era pecado. Pero ¿quién había puesto esas reglas? Ellos, no Jesús.
Ellos no podían cargar una camilla en el día sábado con un enfermo, porque eso es pecado, andar una carga en sábado. ¿Sabían ustedes? Ellos no daban limosna en sábado, porque decía que poner una limosna en su mano era una carga. Ellos no cargaban un pañuelo en sábado, porque decían que eso era una carga. Entonces, ¿saben lo que hacían? Se lo cosían aquí, y ya no era una carga, era una parte de su atuendo. Por eso los fariseos tuvieron muchos problemas con Jesús, porque ellos habían inventado ciertas reglas y normas totalmente equivocadas y fuera de lugar. Sigue diciendo la Biblia, el fariseo y el publicano. ¿Y quién era el publicano? ¿Quién era? El publicano era un ladrón. Pertenecía a los judíos, pero estaba al servicio de los romanos, cobrando impuestos bien caros, y extorsionaba a los más pobres. Entonces note, ¿cuántos van al templo? ¿A qué van a hacer? ¿Qué van a hacer al templo? ¿Es bueno venir al templo a orar a Dios? Uno era ¿cómo? Y el otro, uno era bueno en apariencia, limpio, puro, y el otro que estaba ahí era malo, ladrón. Y entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el fariseo oraba ¿cómo? De pie. Oraba de pie. Y la Biblia dice que oraba ¿cómo? ¿Con quién? O sea, era una oración como para escucharse a él mismo. Era una oración como para lanzarse flores, decimos nosotros. Oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios, de esta manera. ¿Y cómo oraba? ¿Creía en Dios? ¿Creía en Dios? Claro, ahí dice, mire cómo oraba. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. O sea, ¿qué era lo que él decía? Yo soy mejor, yo soy más puro, yo soy más santo, yo soy más bueno. Te doy gracias que no soy como los demás hombres. Los demás ¿cómo son? Ladrones, yo no. Injustos, no, yo soy justo. Adúlteros, no, yo soy fiel. Ni aún, por si acaso no lo sabías, Dios, como este que está aquí, como esta que está aquí. Yo pertenezco a la iglesia que, sigue diciendo él, mire cómo sigue diciendo. ¿Qué dice? Ayuno. ¿Cuántas veces ayunaba? 2 veces a la semana. ¿Y qué más? Ahora, no quiero decir aquí, en esta noche, no quiero decir que no hay que ayunar. No, sí hay que ayunar. Y no quiero decir que no hay que devolver el diezmo y la ofrenda. No, sí hay que hacerlo, porque lo que es de Dios es de Dios. El problema aquí es que el fariseo ponía su confianza en las cosas que él hacía para justificarse delante de Dios. O sea, ¿saben cómo se llama eso? Salvación por las obras buenas. Y esta es la religión más falsa que puede existir. Aún las cosas buenas y las cosas religiosas pueden ser usadas por las personas para creer que porque él está orando, porque está estudiando la Biblia, porque devuelve el diezmo, que porque hace obra misionera, que por eso es que él se salva. Pero eso es ¿qué? Salvación por obras. ¿Cuántos creen aquí? Mejor la hago después la pregunta. Mejor la voy a hacer después. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Pero el publicano, ¿qué cosa? ¿A dónde estaba? Allá, yo me lo imagino así, en una esquinita escondido, todo avergonzado. ¿Cómo es posible que yo tan malo haya venido aquí al templo? ¿Cómo es posible que he venido ante la presencia de un Dios puro, santo, bueno, que me conoce y que sabe lo malo que he hecho? Y dice que estaba lejos.
estaba retirado, estaba alejado, que ni quería ni siquiera, ¿qué cosa? Alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, mire la oración, ¿quién hizo la oración más grande? ¿El fariseo o el publicano? Dios no escucha a la gente por oraciones largas. Y entonces dice, ¿qué fue lo único que dijo? Dios, ten compasión de mí, que soy como. Noten, ante la presencia de Dios, cuando se viene ante la presencia de Dios, ¿cuál es el reconocimiento más importante que hizo este hombre? ¿Y el otro qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo él? Te doy gracias que no soy como yo, soy más bueno, doy el diezmo, ayuno, voy a la iglesia, te doy gracias por todo eso. Pobrecito los demás, qué bien que estoy yo. Ahora noten qué interesante como dice la palabra del Señor. Dice Jesús, no digo yo, versículo 14, quiero decirles, os digo que este descendió a su casa. ¿Cómo descendió? ¿Qué es lo que significa la palabra también justificado? Perdonado. Quiero decirles para que entiendan que la gente es perdonada no por lo bueno que hace, sino porque reconoce que solo en mí hay perdón. Y entonces yo me lo imagino. ¿Cómo entró ese publicano al templo? ¿Cómo entró? Avergonzado, abochornado. Él venía totalmente miedoso, pero ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Perdonado. Y cuando alguna vez usted se ha equivocado y ha cometido un error en su vida y lo han perdonado, ¿cómo se siente usted cuando lo han perdonado? Y entonces el publicano lleva a su casa lo más lindo en su corazón. ¿Qué fue lo que llevó? El perdón. Ahora mi pregunta en esta noche para ustedes, ¿cómo le gustaría regresar a su casa? Claro, si usted vino al templo en esta noche, Señor, muchas gracias, porque yo soy miembro de la iglesia bautizado, tengo más años que todo ese montón de gente que está ahí, yo devuelvo el diezmo, me porto bien, Señor, le doy gracias, qué bueno, Señor, qué bueno. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? De la misma manera como entró inflado, así vuelve inflado. Y el que reconoce ante la presencia del Señor su condición y su situación, ¿cómo regresa? Levanten la mano, esta pregunta es solo para pecadores. Levanten la mano los pecadores que hay aquí. ¿Cómo les gustaría regresar a la casa? Perdonados. Voy a decirle en esta noche cómo es que usted puede tener la garantía y la seguridad del perdón de Dios. Hay gente que hoy en día va donde alguien, va donde un hombre y le dice entre comillas sus pecados, y entonces aquel señor que está ahí encerrado, que ni siquiera lo ve, le dice, ego te absolvo, o sea, yo te perdono. Yo me acuerdo cuando yo hacía eso y le decía solo los que me convenía. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Pero para que usted sea perdonado de sus pecados, busque la Biblia, Salmo 51. Busque la palabra de Dios. Salmo 51. Ay, mis hermanos, cuando usted entiende esto y lo recibe, está en posibilidad de perdonar a otro. Yo me he encontrado a gente en algunas congregaciones, yo no lo perdono. ¿Saben por qué? Porque no disfrutan el perdón de Dios en su corazón. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la persona que no perdona se llena de amargura y resentimiento en su corazón. Salmo 51, versículo 3. Si usted quiere ser perdonado por Dios,
Dice Salmo 51:3, apúntelo para que no se lo olvide. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Paso número 1. Si quiere ser perdonado, reconozca sus pecados. Acepte sus pecados. Si quiere ser perdonado, acepte, reconozca que ha pecado contra Dios. Paso número 2. Proverbios 28:13. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 28, versículo número 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? O sea, aparte de reconocerlos, número 2, confiéselos. ¿Y a quién hay que confesárselos? No a un hombre. Claro, si usted ofendió, maltrató, hirió a un semejante, a un prójimo, usted también tiene que reconocer lo malo que le hizo a esa persona y pedirle perdón. Entonces, número 1, tienes que reconocer tus pecados, aceptarlos. Mire, tú hiciste eso. No, yo no fui. No venga así como Adán y Eva allá en el Edén al principio cuando pecaron. No, hay que reconocer. Pero después de reconocer, ¿qué hay que hacer? Confesar. Y tercero, ¿qué más dice la Biblia ahí en el 28:13? Hay que apartarse. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Tienes que reconocer tu pecado, confesar tu pecado y apartarse del pecado. Si estás haciendo lo malo, si estás viviendo en adulterio, si estás viviendo en fornicación, si estás agrediendo a alguien, si estás cogiendo lo que no es tuyo, si estás dándole tus talentos al mundo, bailando los ritmos del mundo, arreglándose como se arregla el mundo, tú tienes que decir: hasta aquí, ya no más. Amén. Siguiente. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Versículo número 31. Hechos 5:31. Dice la Biblia. Muy bien. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 31. Dice la palabra de Dios: a este, ¿y quién es este? A Jesús. Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe, ¿y qué más? Para dar a Israel dos cosas. ¿Para darle qué? ¿Para darle qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando usted confesó, cuando usted no ocultó, cuando usted se apartó, el Dios de los cielos le da dos cosas. ¿Qué es lo que le da? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el único que da el verdadero arrepentimiento? Por eso hay gente que le pasa esto. Ay, no lo vuelvo a hacer, yo se lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelven a hacer. ¿Saben por qué? Porque es un arrepentimiento de ellos, nada más. Pero cuando usted va donde Dios, el Señor, y el Señor le dice, usted habla con Él, el Señor Dios de los cielos le da el verdadero arrepentimiento, pero también le da el perdón. ¿Saben cuál es la diferencia entre Satanás y Jesucristo cuando nosotros cometemos un pecado? Cuando usted y yo cometemos un pecado, ¿sabe lo que hace Satanás? Uy, pecador, malo, perdido, estás condenado, no tienes esperanza, no hay solución para tu caso, usted está listo. ¿Quién es ese? El Señor, a través del Espíritu Santo, ciertamente nos convence de pecado, pero nos dice también: yo te guío al arrepentimiento y en Cristo hay perdón.
Eso es vital. Ahora, esto es lo que le cuesta a mucha gente. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pregunto, ¿quieres regresar a tu casa perdonado? ¿Quieres volver a tu casita perdonado de verdad? Y usted decir, gracias Señor, vine de una manera al templo, pero ahora regreso perdonado. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados a Dios, hablas con Dios y le dices a Dios de tu caso, de tu situación, de tu error, de tu falta, Dios te perdona. Y ya no tienes que seguir pensando por el camino, ¿será que Dios me ha perdonado a mí? ¿Será que Dios me está pidiendo que haga alguna obra penitente? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto, aquí, lo otro? No, Dios te ha perdonado a través de Cristo Jesús, para que no sigas en lo mismo. Y dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no sigas en lo mismo. Ahora, una pregunta. ¿Dónde es que se confirma y se ratifica la aceptación del perdón que Dios nos ofrece? Hechos capítulo 2. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Después del Evangelio según San Juan está Hechos, antes de Romanos. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Dónde es que se ratifica tu perdón y mi perdón? O sea, ¿dónde es que se concreta eso? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed ¿qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Y recibiréis. Si ya hemos confesado, si ya hemos reconocido, si ya nos hemos apartado y le hemos pedido a Dios arrepentimiento, entonces el Señor Dios de los cielos ratifica eso en el santo bautismo. Por eso hay que ser bautizado, como la Biblia enseña, Y la Biblia enseña que tenemos que ser bautizados ¿cómo? Por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, noten lo siguiente: el día que usted y yo somos bautizados, como dice el Padre Dios en su palabra, entonces Dios nos da dos bendiciones. ¿Cuáles son las dos bendiciones que Dios nos da? El perdón de los pecados pasados. O sea, Él nos perdona todos los pecados. Miqueas 7:19 dice que los arroja en lo profundo de la mar. No me acordaré más de ellos. O sea, Dios perdona y olvida. Entonces, Dios cuando nos bautizamos nos regala el perdón de todo lo malo que hemos hecho. Pero ¿cuál es la otra bendición? Nos da ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y para qué el Espíritu Santo? A veces hay personas que me dicen a mí: pastor, es que yo tengo miedo de bautizarme porque yo no sé, pastor, si es que yo no vuelva a hacer lo mismo que antes estaba haciendo. No tenga miedo. Cuando te bautizas, Dios te perdona, pero también te da el poder del Espíritu Santo para que vivas una nueva vida. O sea, el Dios de los cielos todo lo tiene arreglado. Usted no tiene que meterse a la puerta del perdón. Usted no tiene que pasar por encima de piedras de fuego. Usted no tiene que colgarse en el aire. Usted no tiene que ir donde hombres a confesarle sus pecados. Usted tiene un camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por... ¿Has pecado alguna vez? Quiero ver tu mano. ¿Has pecado alguna vez en tu vida? ¿Usted? Levante la mano.
Aquí tenemos una pecadora más entre nosotros. ¿Cómo quiere regresar a su casita? No hay, mire, uno se siente así como una plumita, liviano. Y por eso, noten, el perdón, la justificación. Termino por ahorita con este texto, Romanos capítulo 5, versículo 1. Recuerden cuál fue la pregunta que hicimos al principio en Job. ¿Cómo pues se va a justificar el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Así, habiendo sido justificados, ¿por qué? Habiendo sido perdonados por la fe, estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es la única manera de recibir el perdón? Por la fe. ¿Por la fe que en el aire? Por la fe en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque fue Cristo, y acuérdense de esto, no fue Pablo, no fue María, no fue Pedro, no fue un gran líder religioso el que murió en la cruz. El único que murió en la cruz fue Jesús. Y por eso es que la única manera en que usted y yo podamos ser perdonados es a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando usted entiende esto, usted sabe que para recibir ese perdón tiene que sellarlo en el bautismo. Esa gente que piensa, no, yo no me bautizo hasta que aprenda esto, aquello y lo otro. Ellos piensan que la salvación es un asunto de conocimiento de la Biblia. La salvación no es por conocimiento de la Biblia. La salvación es por la fe en la justicia, en los méritos, en la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice en la Biblia, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando usted pone sus ojos en Cristo, recibirá perdón. ¿Y cuál es el resultado inmediato del perdón? Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. ¿Paz a dónde? Adentro en el corazón. No intentes perdonar a nadie si todavía no has recibido el perdón de Dios. La gente que no perdona a los demás es que no ha entendido el perdón de Dios en su corazón. No lo ha recibido, no lo vive, no lo practica. Por eso, ¿qué es lo primero? Lo más importante como pecadores, si queremos regresar a nuestra casa perdonados, necesitamos aceptar el perdón gratuito de Cristo Jesús, operado por usted y para mí en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la Biblia, como leímos, Hechos 5:31, Dios lo exaltó a él para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Vuelvo a preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren regresar a su casita verdaderamente perdonados? Ese es el plan de Dios. No piense, hay gente a veces que piensa, pastor, si es que yo no soy tan bueno, yo no soy tan esto, yo no soy tan lo otro. Acuérdese de esto. Lo único que nos recomienda delante de Dios es nuestra gran necesidad. Nada más. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. La única manera de hacer lo bueno es teniendo al buen Jesucristo en el corazón. Por eso, lo primero es lo primero. Hay que recibir el perdón de Dios por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Es confiar. Yo confío que lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme. Yo creo, y porque creo, Él me va a perdonar. ¿Y cuándo me perdona Él? ¿Cuándo?
No tienes que hacer una grande cola, no tienes que tirarte de rodillas, no tienes que hacer limosnas, no tienes que hacer buenas obras. Lo que tienes que hacer es aceptar por la fe lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Saben? Noé predicó 120 años. Qué predicador más bueno, ¿eh? 120 años. Imagínense ustedes. Y le decía a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, entren al arca, arrepiéntanse. Y la gente, mire, y se burlaban de él. Pero cuando comenzó a caer el diluvio, no, ábranos, ábranos, ya no podía abrir, porque si él abría también se hundía. No podía abrir. Este mundo se va a terminar. ¿Ustedes ven Sébaco ahí? ¿Conocen Matagalpa? ¿Ven San Isidro? Todo va a ser quemado con fuego. Todo, todo, todo. Pastor, mi carro, sí, su carro. Mi casa, sí, su casa. Lo único que va a quedar son los hijos de Dios que aceptaron en vida a Jesucristo. Por eso es que el Señor está invitando, llamando, animando, motivando. Se hacen estas cosas, se vuelven a hacer, las seguiremos haciendo. Y el Señor Dios te tiene aquí porque te está dando oportunidad. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A mí me duele mucho cuando veo jóvenes o señoritas que se quedan ahí, no hacen nada, no se mueven, y el diablo los tiene ahí amarrados y agarrados. Pero el diablo es un mentiroso vencido, porque Jesús ya venció en la cruz. Y usted no es del diablo, usted es de Cristo, usted le pertenece a Jesús. Él pagó un precio muy caro por usted en la cruz del Calvario. Hoy es noche de decisión. Si ahí hay alguien más todavía que está ahí, que está dudando, quizás está pensando: es que yo tengo problemas. El Señor dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede ser que quizá ahí haya entre nosotros alguien que se bautizó en otra iglesia y piensa que ya no necesita. No, sí necesitas, porque tienes que hacer un pacto completo con Jesús. Tienes que aceptarlo como Salvador, pero como Señor, obedecer todos sus mandamientos, porque si no te vas a quedar en medio camino. A mitad te dejaron, te enseñaron mal. Por eso, en el nombre de Jesús, no esperes más. Hoy el Señor está llamando. ¿Quieres volver a tu casa perdonado? Oh, como 3 amenes. Vean qué interesante. ¿Quieres volver a tu casa perdonado? Ese es el plan de Dios. Que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Hay alguien más ahí entre nosotros que quiere venir y decirle: Señor, yo necesito esto también? Amén, gloria a Dios. Yo lo necesito. Yo lo necesito. ¿Se acuerdan? Ahí estaban 2. Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás. ¿Cómo salió ese? Como entró, sin nada, sin la bendición. Pero el otro reconoció: soy pecador, ayúdame. ¿Y cómo volvió a la casa? Perdonado. ¿Hay alguien más entre nosotros ahí? ¿Alguien que el Señor Dios le está hablando? Estoy esperando. Estoy llamando en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que necesita? Quizás un padre o madre que tenga que animar a su hijo, a su hija. Él ya es de la fe, pero sabe que su hijo tiene que estar en las manos de Cristo ya. ¿Hay alguien que quizá por ahí se enredó en el mundo y anda todavía saboreando las cosas del mundo y dice que es cristiano, pero está viviendo como mundano? Pero quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, me arrepiento, quiero comenzar contigo de nuevo, amarte y obedecerte como enseña la palabra. ¿Hay alguien más ahí? Vamos a orar. Dios te está llamando. Tú que sabes que tienes que dar este paso, el Señor Dios te está llamando. Dios te está hablando a ti. Va a llegar el día en que lamentablemente ya no va a haber ni más palabra ni más llamados. Pero Dios quiere que suavices tu corazón,
que le digas a Jesús que sí. Yo te estoy invitando, ven, pase adelante. Sí, pastor, es cierto, si yo voy ahí tengo un compromiso, sí, no conmigo, sino con Cristo. Porque yo no le voy a engañar a usted. Yo le voy a decir a usted la verdad. Con Cristo hay que hacer compromisos. Con el diablo hay que romperlos. Pero con Jesús hay que hacerlos. Vamos a orar. Levantemos nuestra manita derecha. Mañana es día de bautismo. Dios quiere tenerlos aquí con su decisión. Vengan preparados, traigan su ropita adicional, hablen con sus líderes. No tengan miedo, esto es lo mejor. Hoy en la noche oren y díganle al Señor mañana en la mañana: gracias, Padre, por tomarme en cuenta para salvación. Repitamos juntos: amado Dios, gracias, porque en esta noche me recibes, me aceptas y me perdonas. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y escribe al lado de mi nombre: perdonado. Gracias, Padre, porque el perdón no es por obras, no es por sufrimiento. El perdón es por la fe en la justicia y en los méritos de Jesús. Gracias, alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.